Estamos acá en la segunda clase de geomacetas y voy a enseñarles a hacer lo que sería el círculo, como siempre dijimos, cómo se saca el perímetro, ¿no? Estuvimos viendo cómo se saca el perímetro, estuvimos viendo cómo se saca el fuelle del perímetro para poder formar mi maceta, pero ahora ponele que yo saco el perímetro y tengo el círculo perfecto de lo que es mi diámetro, ¿no? Yo tengo a partir de acá, voy a dibujar una maceta que yo quiero que tenga... No sé, quiero que tenga 15 centímetros de... Quiero una maceta que tenga 15 centímetros de ancho, ¿no? Quiero formar, porque si yo hago el círculo alrededor de esta línea, todo comienza con una línea, como verán, ¿no? Esta es la línea del círculo que yo quiero. Esta línea tiene 15, entonces vamos a recordar 15, que es el diámetro, le voy a poner D, por pi, que es 3,14. Voy a calcular lo que sería, entonces repasamos, 15 por 3,14. Tengo una línea de 47,1, ¿no? Necesito entonces un perímetro, mi perímetro va a medir 47,1 centímetros de perímetro. Bien, ¿cómo hago el círculo de acá? Ponele que sea un círculo gigante y yo no tenga compás. Ponle que yo no tengo compás, porque el compás me da hasta cierta medida. Pero después, ¿cómo lo hago? Está la técnica de mucha gente que utiliza una copa y le enreda un hilo y pone un lápiz a la punta y lo va abriendo y lo va marcando. Esa es una buena técnica. Es una técnica un poco casera, ¿no? Vamos a remarcar acá. Pero yo les voy a enseñar una que es, vamos a dividir el diámetro. Lo voy a dividir a la mitad. Mi diámetro es de 15, ¿no? Dividido 2, me queda de 7,5. Entonces, este es el papel molde. Para hacer el molde, voy a doblar un papel molde que voy a comprar, lo voy a doblar a la mitad. Lo voy a doblar a la mitad. Así. Porque presten atención que voy a cortar. Les voy a enseñar una técnica para cortar el círculo perfecto. Y lo voy a volver a cortar. A doblar por la mitad. Lo voy a volver a doblar. Lo doblo en 4. Ahí está. Que queden las puntas bien alineadas, ¿no? Que queden los bordes alineados. Que quede este borde alineado y que quede este borde alineado para que salga bien y no desperdiciemos papel. Bien. Habíamos dicho que el diámetro total de mi círculo era de 15, pero yo lo voy a dividir a la mitad. Presten atención. Divido a la mitad, solamente para hacer el molde de lo que yo quiera. Lo divido a la mitad. 7,5. Bien. Entonces, lo divido al papel en 4. ¿Sí? Doblamos una vez, doblamos otra vez. Y en la parte de los dobleces, ¿sí? Donde no está el orillo abierto, ¿sí? Porque como ven acá me queda abierto este lateral y me queda abierta la base, pero hay dos laterales que me van a quedar cerrados y acá me van a quedar cerrados doble. En esta esquina que me queda todo cerrado, yo voy a marcar desde la punta de acá, de esta esquina hacia abajo, hacia en diagonal, voy a marcar lo que me dio el resultado de la mitad de mi diámetro, 7,5. Entonces voy a marcar, perdón, está al revés, ahí. Lo voy a hacer así, así lo ven. A ver, ahí justo se prendió el compresor de mi vecino. Acá, desde la punta hacia abajo voy a medir 7,5, lo voy a marcar. ¿Sí? Y voy a marcar 7,5 hacia acá y voy a marcar prolijamente 7,5 hacia allá. ¿Sí? Entonces voy a formar un círculo, un medio círculo, ¿no? Va a quedar así, algo así. Para que me dé bien, si quieren pueden agarrar también desde la esquina para hacerlo bien perfecto. Voy a marcar 7,5 acá. Voy a marcar 7,5 desde la esquina. Nunca pasen la esquina, ¿no? Porque se tiene que mover así. Lo pueden hacer con el centímetro. Yo estoy haciendo con la regla.
Pero bueno, ahí. Entonces así es más fácil unir. Unen todo. Hoy está alterado el barrio acá. Bueno. Y una vez que tengo 7,5, vos vas a decir, Jime, pero ahí me quedó una esquina que parece una pollera. Bueno, no se preocupen, chicos. Ahora, ¿qué pasa? Voy a recortar este medio círculo que yo armé. Y ya que está, le podemos dejar el margen de costura. Miren. ¿Para qué el margen de costura? Para que cuando cosamos no se me achique el círculo. Voy a marcar 1 centímetro, todo a lo ancho de mi círculo, fíjense, porque esto después lo vamos a pasar a la tela. Entonces, para que me quede todo parejito, lo que hago es marcarle el medio centímetro de costura. El centímetro, perdón, de costura. 1 centímetro de costura. Siempre, siempre 1 centímetro de costura. Ahora lo voy a recortar, voy a tratar de ser lo más circular posible. Lo pueden cortar con un cúter, perdón. Con un cúter circular, que lo tengo por acá, a ver si... Con uno de estos pueden cortar la tela y el molde. Bien, entonces, ¿se acuerdan que teníamos? Esta era la medida del ancho. Yo quería una maceta de este perímetro. La saqué multiplicando el diámetro, o sea, el ancho de mi círculo por 3,14 y me dio el perímetro. Para sacar el molde de ese perímetro y que me dé una maceta circular, no tengo compás, sin buscar tapas ni nada, porque no hay siempre una tapa que coincida con la medida, entonces doblo la tela en 4, como les expliqué, y acá tengo el resultado que ya dejé, margen de costura. Cuando lo abro, me queda un círculo perfecto de lo que es mi maceta, del mismo diámetro que yo necesitaba. ¿Se entiende? Tengo una maceta que va a tener esta base, ¿sí? Es una base de... Acuérdense que tenía... Voy a emparejar un poquito acá, que quedó medio en pico, porque al recortar, viste, como que... Ahí, este piquito fue ahí. Esta maceta, digamos, circular, recuerden que cuando ustedes hagan la unión, tiene que ser lo más prolija posible, porque si no lo hacen mal acá, le va a salir deformado el círculo. Tiene que ser bien, por eso necesitan de la punta en todos los extremos la misma medida. Y recuerden que siempre el perímetro se divide a la mitad para poder, cuando doblo en 4, marco lo que sería el radio, ¿sí? El radio es la mitad de mi diámetro. Yo necesito mi radio para poder hacer el molde de la maceta circular. Necesito el radio. Recuerden eso. ¿Cómo se saca el radio? Como hicimos recién. Dividiendo la mitad de mi diámetro, o sea, la mitad del ancho de mi círculo. Entonces, ya lo tengo acá, ya con margen incluido y todo, así que este lo voy a apoyar en la tela y lo voy a recortar tal cual y me va a salir el círculo. Y el fuelle es de 47,1 más 1 centímetro de costura, porque si yo a mi círculo le dejé el centímetro de costura, acá lo voy a tener que dejar, entonces se va a transformar en 48,1 centímetro mi fuelle. Y el alto lo voy a medir, porque, a ver, esta es mi maceta, el fuelle, la medida ya la tengo del perímetro y quiero que mi maceta tenga acá 20. Quiero que sea así alta, de 20 centímetros. Ahí, quiero que sea altita. ¿Sí? La pueden hacer más petiza, pero bueno, para mí 20 es una linda medida. Así que este ancho va a tener mi fuelle cuando corten la tela. Y el largo va a ser de 48,1, que ya incluye margen de costura. ¿Se entiende? Entonces, el molde del perímetro directamente no lo voy a cortar acá porque voy a gastar papel de gusto. Lo que yo siempre tengo que tener a mano son mis bases. Las bases siempre las tengo que tener a mano porque son lo que van a ser la base de mi maceta. Entonces, antes de pasar a la tela,
ya aprendieron a cortar el círculo, ya aprendieron a calcular su propio círculo para sus medidas de maceta. Ahora voy a hacer la base del cuadrado, ¿sí? La base del cuadrado. Bueno, para saber la base del cuadrado necesito solamente los laterales, que ya los puedo tener acá, que puedo hacer, por ejemplo, en este caso, una maceta de 15, voy a hacer 15 y voy a marcar 15 de alto. De 15 por 15, porque tiene que ser algo cuadradito. A mí me gusta que sea cuadradito. Y para eso sí está bueno utilizar una escuadra. Se pueden comprar esta en la papelera. La escuadra es para medir, que mida las líneas derechas, ¿no? Tiene que medir derecha la línea. Ahí. Van a escuadrar las medidas. Y una vez que escuadran las medidas, ya saben que les queda un cuadrado perfecto. Bueno, esta maceta va a ser un poco chiquita, porque tiene 15 centímetros de alto por 15 centímetros de ancho. Le voy a hacer pinzas de 5 centímetros, para que me quede una buena base. Voy a medir 5 centímetros, 4 le voy a hacer, porque si no me va a quedar mucha pinza y poca base. La base de 4 centímetros por acá, voy a marcar, y 4 centímetros de alto. Ahí también voy a escuadrar la pinza, ¿no? De lo que me dio. Ahí. De esta manera. Y del otro lado voy a hacer lo mismo. A ver. Voy a marcar 4 por acá. Y 4 por acá. Ahí. Así que voy a escuadrar. Ahí. Entonces este molde también lo voy a cortar. Es importante que todas las escrituras las dejen escritas en el lado de adentro. Bueno, acá no le dejé el margen de costura ya en el molde, pero lo podemos dejar cuando cortamos la tela, ¿sí? Es importante que tengamos los moldes bien parejitos, así que los vamos a pulir y vamos a cortar lo que son las pinzas de este lado. Fíjense lo que voy a hacer, y de este lado. Esas son las pinzas, de esos cuadraditos les quería hablar. El molde va a ser este, es como una T, ¿no? Bueno, ahora, bueno, ahí tenemos los dos moldes para las dos macetas. Este era de 15 centímetros de diámetro, ¿no? Le voy a escribir todos los detalles. Por un perímetro de 48.1, ¿sí? Lo voy a cortar, esta sería la base, ¿sí? Bueno, y voy a tener un fuelle, habíamos dicho, de 20 de alto por 48,1 centímetros. Bien, y este tenía 15 centímetros y pinzas de 4 centímetros, ¿sí? Este vamos a hacer por 2 de exterior para la geomaceta. A este en un momento le podemos hacer ojalillos, queda una maceta colgante, ojalillos de esos para pasar la soguita que quedan re lindo, pero bueno, eso va a ser más adelante. Ahora, lo que yo les quería explicar lo de la pinza era lo siguiente. Esto cuando ustedes unen, ¿no? Obviamente si estoy usando la tela, ahí me van a quedar, esto va a estar unido así, pero va a ser doble, porque en realidad voy a tener otra pieza, ¿no? Que cuando la cierro me va a quedar así, es lo que yo les quería explicar. Me va a quedar una base bastante linda para poner una maceta. Las pinzas se cierran, ¿sí? Así que ahora vamos a ver cómo se forma esta linda macetita en una
en una tela. Y la otra. Voy a pasar a mi tela. Yo en este caso, bueno, ya que estamos haciendo geomaceta, estoy reciclando telas. Así que tengo un pedazo acá de jean para hacer la maceta. Bueno, para marcar la maceta lo puedo hacer de la siguiente manera. Acá tengo mi molde. Voy a, como es una tela gruesa, la voy a ir cortando de a poquito. Voy a marcar una parte así, ¿no? Acuérdense que a esta en el molde no le dejamos margen de costura, así que lo voy a dejar acá. La voy a agarrar así, con alfileres. Ahí. Y lo vamos a cortar a ojo dejando 1 centímetro de margen de costura, menos en la parte de la pinza. Entonces voy a dejar un margen de costura acá en la base. Y en los laterales también voy a dejar el mismo margen. En la parte superior no, porque la parte superior va unida. Digamos, no necesito margen. A menos que le quieran hacer un dobladillo, le pueden dejar un poquito. Yo les estoy enseñando cómo cortarla, ¿no? Ahí. Y voy a cortar. Ahí. De esa manera. De esto vamos a cortar 2 piezas porque las tenemos que unir para formar el cuerpo. ¿Sí? Si no me va a quedar la mitad de la maceta. Esto lo voy a hacer en 2 veces. Así que ahora directamente ya este molde no lo uso y voy a usar este mismo molde que corté en otro pedazo de jean. Ahí. Lo que hago directamente es, este ya tiene el margen de costura, así que lo voy a enganchar. Así. Y lo voy a cortar, ¿no? Bueno, fíjense, tengo dos lados. Este es mi interior. Lo que voy a hacer yo es simplemente enfrentar derecho con derecho, ¿no? Enfrentamos derechos con derechos. Lo que voy a hacer es unir y coser a 1 centímetro o a medio centímetro de margen, depende de lo que hayamos dejado nosotros. Como pueden ver, cosemos primero los laterales. Así que lo voy a enganchar con pinzas, ¿no? Lo vamos a coser. Y para la base, lo que yo les decía era que voy a coser así, lo que sería la base, ¿no? Para coserlo. Así que lo vamos a pasar a la máquina para que ustedes vean cómo lo cosemos.